Bien. Vamos a iniciar entonces la tutoría del día de hoy. Cuando necesite hacer la imagen más pequeña lo voy a hacer. ¿Está bien? Aquí lo que vamos a hablar es de la videotutoría número 4 de la asignatura 2102, que es Matemática 3 para primer y segundo ciclo. ¿Está bien? El capítulo que nos corresponde cubrir es el de transformaciones geométricas. Vamos a hablar de figuras en el plano y sus transformaciones. Bien, entonces más o menos estos son los contenidos que vamos a trabajar. Vamos a empezar por el primero, que es el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano es el plano, ¿verdad? La figura geométrica, el plano que vemos en geometría básica, en donde dibujamos puntos, rectas, rayos, polígonos, ¿ok? En esa superficie plana y rígida, podemos crear unas coordenadas, o sea, son unas coordenadas imaginarias, como en el planeta, que nosotros tenemos paralelos y meridianos para ubicar las cosas, ¿verdad? Para ubicar los lugares en la Tierra usamos paralelos, meridianos. Nosotros aquí utilizamos este eje horizontal, que es el principal, el cual inicia en 0, 1, 2, 3, 4, y todos los positivos a la derecha. Y los negativos se ponen a la izquierda usualmente, ¿verdad? Por convención se dice. Todos nos ponemos de acuerdo y los usamos los negativos hacia la izquierda, que sería desde el 0 contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así infinitamente. Entonces, cualquier punto en el plano, yo puedo decir qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha está. Necesitamos un eje vertical que corta en ángulo de 90, o sea, perpendicularmente. Este eje se llama el eje Y, es el segundo eje, ¿verdad? Hacia arriba son las cantidades positivas, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, negativas hacia abajo. Con estas coordenadas yo puedo ubicar puntos, entonces. ¿Ven? Aquí puedo rayar, vamos a rayar, vamos a ponerle aquí eje X, eje Y, y cualquier punto, ejemplo este de aquí, digamos que se llama A, tiene dos coordenadas. Cada punto en el plano podemos buscarle su coordenada X, que es buscar en vertical, ¿ok? En vertical, y encuentro dónde se corta el eje X. Entonces yo digo que a nivel horizontal está en el 3, ¿verdad? O sea, 3 a la derecha, de aquí del centro, el punto A. Y puedo buscar su coordenada Y, que es buscando aquí, intersecar al eje Y, ¿verdad? Sin torcer la línea, o sea, de manera horizontal, corto al eje que está aquí como una columna en vertical, ¿verdad? Entonces aquí corta en el 5. Yo sé que ahorita tal vez los puede confundir un poquito los números. Aquí el corte es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este se llama su componente X, su componente Y. Entonces, en este caso, A corresponde a 3 en la X, 5 en la Y. ¿Okay? Todo punto tiene coordenada X y Y. Primero la horizontal y luego decimos la vertical. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Puntos tramposos, los puntos que están aquí abajo. Profe, ¿por qué le pone un X1? Porque hay dos X, ¿o qué? ¿Dónde dice X1? Aquí. Esta es una coma. Es una coma, ajá. Ay, disculpe. Que separa como es que para decir los dos. Sí, en otras partes del libro más adelante le ponen X1, Y1 y así. Exacto, y ahorita vemos esos, ajá. ¿Ves? Está, bueno, pero se ve que he estudiado, ¿verdad?
está el punto B, por ejemplo. Estos de esta zona, estos puntos, a veces se nos enredan los numeritos, pero recuerden, siempre voy a dar mi referencia donde corta el eje X de primero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y aquí corta en el menos 3, fíjense. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el punto B, este de acá, tiene coordenada X, menos 7. Y, menos 3. Se separa con una coma. Puntos tramposos, ¿por qué? Porque a veces a uno aquí en este cuadrante se enreda un poquito con los negativos. O cuando el punto queda encima de, por ejemplo, aquí del origen. Digamos que ese punto se llama C. Este punto C está en el puro centro. Esa es la coordenada 0, 0. Es el 0 del eje horizontal y el 0 del eje vertical. Otro punto diferente, digamos que aquí en 7. Digamos que ese punto se llama D. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí uno dice, ¿cómo hago si solo veo un 7? ¿Verdad? Este 7 que yo veo es el del eje Y, entonces es su coordenada Y. Y en X, como no veo ninguna, él está sobre el eje, es 0. ¿Ok? ¿Por qué 0? Fíjense a nivel horizontal, ¿verdad? A nivel horizontal, este es el lado izquierdo, ¿verdad? Digamos que aquí viven los malos, todos en este lado, lado izquierdo. No tengo nada en contra de los zurdos, yo soy zurda. Y al lado derecho, los buenos. Y este punto D, ¿es malo o es bueno? No está a la pura mitad, ¿verdad? Está aquí, en la coordenada 0. Entonces, cuando un punto queda encima del eje Y, veo qué número marca en el eje Y la X vale 0. Siempre se pone el horizontal primero. ¿Perdón? Siempre se pone el horizontal primero. Correcto, siempre horizontal, vertical. Vean, todos estos puntos han salido de entender qué es el plano, ¿verdad? Que esto es informal, digamos, ahorita ya tengo más ejemplos. Pero entonces tengo el plano cartesiano, tengo los ejes, y los puntos viven encima de los ejes o en diferentes cuadrantes, en diferentes secciones. Hay 4 secciones aquí, ¿verdad? Vamos a, aquí me devuelvo un poquito. Quiero que me quede rayadito. Es que nunca lo veo ahí. Un segundo. Pero era tu micrófono el que suena raro. Es el abanico, pero sin abanico no puedo vivir aquí en Liberia. Ah, bueno. Ahí está, ya corrí un poquito el abanico. ¿Okay? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se llama este eje? Horizontal. Ajá. ¿Y con qué letra se representa? X. X. Y esto es vertical. Este es el eje Y. Y. Ok. Ahora, este es el primer cuadrante. Digamos, se cuenta desde aquí para el otro lado. ¿Ven? Como en contra del reloj. Primero este porque es los positivos con los positivos. Es lo primero que uno sí, digamos, puede ver en primaria, los números positivos y los positivos. Aquí son los del segundo cuadrante. Este se llama tercer cuadrante y este es cuarto cuadrante. Okay. Puntos. Vamos a inventar uno aquí para practicar. Este punto se llama M. Vamos a preguntarle a ver, a Jenny. Jenny, te voy a ayudar. Menos 7, profe. Menos 7, ajá. Y 7 positivo. Creo que es como 6. Vamos a contar aquí, porque el dibujo
dibujo no me ayuda. Ah, bueno, sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brinquillos. Y está en el segundo cuadrante. Vamos a ponerle no bien tramposo a Giancarlos. Giancarlos, ¿cómo está? Dice Giancarlos, no estoy viendo el partido de la liga. Giancarlos. Vean, a N, vamos a pensar en N, vamos a ayudarle aquí al compañero. N es un punto que está sobre el eje Y. ¿En qué numerito está paradito aquí? En -4, ¿verdad? -4 en Y. ¿Cuánto va en X? ¿Qué número? 0. Correcto. Y pues así. No, creo que no está súper difícil. Vamos a pasar, ya que conocemos un poquito los puntos y sus coordenadas, ver qué más podemos trabajar. Ahí están las fórmulas de las que hablaba la compañera, que decía X1 y X2. ¿Okay? Los puntos en el plano pueden estar, si los puntos son diferentes, ¿verdad? Están a cierta distancia uno del otro. Entonces imaginemos que en una hojita en blanco estamos dibujando dos puntos y con una regla medimos cuál es la distancia entre ellos. Ahora, como esto es un plano que tiene coordenadas, vamos a usar coordenadas para dar la respuesta. Podemos usar una calculadora básica o científica, puede ser, para dar la respuesta aquí. ¿Okay? Dice, por ejemplo, D de distancia es el resultado de sacar la raíz de restar las X de los puntos y entre paréntesis ponerlo al cuadrado, más restar las Y de los puntos entre paréntesis y al cuadrado. La respuesta de eso es la distancia entre los puntos. ¿Okay? Aquí escribí PM, que es punto medio. El punto medio es el punto que está a la mitad del camino entre un punto y otro. Se suman las X y se divide por 2. Se suman las Y y se divide por 2. Ya tengo dos conceptos, distancia y punto medio. El ejercicio en este caso me ayuda a practicar esas dos cosas. Dice el cuadrilátero ABCD, ¿verdad? Ahí lo tenemos en el dibujo. Determine la medida de las diagonales. Ah, bueno, entonces tengo que trazar las diagonales, ver las coordenadas del punto inicial y final y calcular distancia entonces. Ok, distancia. Luego dice, calcule el punto de intersección de las diagonales. Ahí hay que recordar algo, que es que las diagonales se cortan en el punto medio. Entonces yo puedo adivinar o calcular el punto medio de A hasta C y ese va a ser el punto donde se cruzan las diagonales. Eso se sabe del tema de cuadriláteros, de ese capítulo. ¿Okay? Entonces, paso 1, ¿cuánto miden las diagonales? ¿Cuánto mide AC? Desde A hasta C, ¿cuánto mide? Mide, pongo una raíz y ahora sí, me toca identificar las coordenadas de A y de B. La coordenada de A en X, ahí perdonen porque está en decimal, menos 5.5. Y a nivel, aquí vamos a buscar a qué altura está, 1.5. Está con decimales porque a veces hay ejercicios con decimales. Y la coma, que se usa entre paréntesis, adentro del paréntesis. Entonces, para que no se les confunda, está el punto decimal, que tenemos que usarlo a la fuerza porque hay una coma para que no se confunda. ¿Se entiende? Sí. No sé dónde sacó el punto 1.5. Ok. Piense que este es el suelo. ¿Está bien? Este es el suelo. Entonces, este punto está en el aire. Está en lo alto.
qué altura está. Usted lo va a medir aquí. ¿Ves? Es como que esta sea la medida, como cuando uno para a los chiquillos a medirlos en la pared, ¿verdad? Y uno tiene aquí la pared, ya la tiene toda rayada, pero uno sabe que aquí es 1 metro, 1 metro, 1,20 m, 1,10 m, ¿verdad? Esa es nuestra referencia. Que tenemos, o uno les compra como una jirafa, ¿verdad? Y uno marca la altura. Piense eso, piense que este puntito, ¿a qué altura está? Ah, voy a fijarme aquí en la pared, dice uno, en el eje Y. ¿Ves? Entonces, esa es la coordenada Y. El que está señalando, yo creí que era C, pues no encontraba el punto 1.5 de C, 1.5 de C. Ah, ok, no, exacto, ya voy con C. Aquí A sería esto, menos 5.5 y aquí 1.5. C, este de aquí, okay, el de aquí, ese me ayuda, busco para abajo, aterriza en menos 1. Esa es la X. Menos ¿Verdad que sí? 1,3. Correcto, menos 1,3. ¿Cuál 3? Este de aquí que me dice la altura. Yo usualmente, cualquier persona te va a hacer lo mismo. Te escribe en orden, menos 5.5, 1.5. El otro punto, menos 1 y 3. Yo necesito verlos así, parejitos, para entonces decir la X con la X, se restan. O sea, esta es la X, va con la X. Entonces, todo lo planteo en la calculadora y que la calculadora ahí me ayude. No sé si me siguen aquí. Negativo, le quito menos 1. ¿Ven? Por eso hay tantos palitos de negativos. Menos 5.5, le quito menos 1. Y resto las Y's, que son estas, ¿verdad? Esta con esta. A 1.5 le quito 3. Me fijo a dejar todo entre paréntesis, ¿verdad? Todo bien. Y al cuadrado afuera. Pueden ponerlo en la calculadora, a ver cuánto les da. Si me ayudan. Poner 4.5 al cuadrado. 20.25 me da aquí. ¿Ven? Aunque sea desarrollo, podemos escribir unos pasitos. ¿Okay? 1.5 al cuadrado, 2.25. Se pueden ayudar A con mí me dio 2 raíz de 10. Vamos a ver. Si ustedes dicen, profe, es que di los pasos en desarrollo. Vean, aquí yo voy con la calculadora y lo que dijo la compañera, raíz de 22.5. En decimales, ¿cómo te queda? 2 raíz de 10. 6,32 en decimales. Ok, voy. Raíz de 22.5, sí. Un segundo. Digamos, la de 2 raíz de 10 y queda en 6,32. Ya como resultado final. Ok. 6,32. Ah, bueno, ajá, raíz de 22.5. Pero aquí, ¿esto de dónde salió? ¿De dónde salió? Usted lo hizo.
Es que, digamos, yo metí todo en la calculadora, pero voy a revisar a ver si me... Algún signo se te pudo haber ido mal, chiquitito, porque a mí no me da este número. Yo, como les digo, yo estoy haciendo que hago todos los pasos. Obviamente me ayudo con la calculadora. Este paréntesis a la 2 me da 20.25. ¿A ustedes también? $2.25 el otro y me queda raíz de 22.5, que se puede quedar así, o en decimales. Les voy a copiar más o menos. Creo que fue que le puse, en vez de la suma, le hice el resto entre los dos puntos. Bueno, creo, pero voy a revisar. Puede ser o que se te escapó algún menos, como el menos de aquí, por ejemplo. Algo chiquitito que hizo que se inflara mucho tu respuesta, que te dio casi 6, a mí me dio como 4, ¿verdad? Y hay una diferencia. Entonces, ejemplo, viene en el examen, en marque con X, usted marca la que hay. Si es 22.5 con raíz, marca esa. O si vienen decimales, 4,74, pues marca esa, ¿verdad? Uno marca la que esté más cercana a la respuesta. Eso es calcular una distancia. En la fórmula, respetar los paréntesis, el elevar a la 2. Ajá. Ahí son dos menos, me dijo, ¿verdad? Digamos, menos 5,5 menos 1. Correcto. Digamos, se mantiene el menos, digamos, de la fórmula más el menos digamos, del plano, por así decirlo. Muy bien, exacto. Esas son las trampas que siempre ponemos, ¿verdad? Las trampas del profe, se llama eso. ¿Cuáles son las trampas? Un menos, y otro menos por allá, hasta que ya se van a volver locos, ¿verdad? De tantos menos. Recordar que la fórmula tiene un menos, es este de aquí. Y este es el primer número y este es el segundo. Y tiene que uno estar... Y es que fue en el centro, digamos, como entre los dos paréntesis que le había puesto menos también, yo creo. Por ahí se le fue un dedazo. Y poder revisar, por eso yo sí escribo los pasos, aunque me ayude la cálculo, porque así podemos revisar más o menos dónde quedó el error. Ese es el tamaño de una diagonal, 4.74. Esta es la diagonal mayor. Desde A hasta C hay una distancia de raíz de 22.5. Si usted quiere verlo así o en decimales. La otra diagonal, si vamos a dar la medida, es de igual modo. Lo que no sé es cómo borrar. Vamos a ver aquí. Ahí está. Perdón porque se me borra un montón de cosas. Ok, vamos a hacer lo mismo pero con B y D. Okay. Vamos a apuntar por aquí. B es un punto que hacia abajo está en menos 3.5. Y en horizontal busca el 3. El punto D, más bien hacia abajo es en menos 3. Y aquí en horizontal 1.5. Entonces, fórmula. Escribo la raíz grande, paréntesis, resto las X. Entonces voy a restar esta y esta. Menos 3.5, le quito menos 3. Va al cuadrado afuera, se suma, la resta de las Y's. A 3 le quito 1.5. Y lo elevo al cuadrado. Cierro el símbolo de raíz y lo escribo en la calculadora y me fijo cómo quedó simplificado. A mí me gusta hacerlo poquito a poco los pasos, escribo el paréntesis o el a la 2, entonces para que se vea un poquito el proceso. Este primer paréntesis a la 2 me da 0.25 y el otro paréntesis a la 2 al cuadrado me da 2.25 y entonces me da 2.50 adentro de la raíz y eso me da raíz de 2.50
me queda en decimales 1.58 más o menos. 1.58, por ahí. Entonces yo puedo dejar la distancia de B a D, la otra diagonal, es raíz de 2.50 o 2.5, pongámosle así. Profe, Ujú. esas distancias nos llevan unidades, ¿verdad? Lineales. Es que ahorita lo Unidades, hice, sí. ese dibujo, digamos, lo hice en GeoGebra, entonces no me puse con el detalle de unidades de medida, sinceramente. Me enfoqué más en que tiene decimales y yo quiero que se fogueen con los decimales y que tiene negativos. Ok. Entonces, eso es lo que quería, ponerlos con los negativos a que se equivoquen hoy y no en el cuestionario. ¿Okay? Ahora, vamos a calcular el punto medio. El punto medio lo podemos hacer, no importa, con B y D, el punto medio. Voy a hacer una raya aquí para que se vea que no tiene nada que ver. Y ustedes me van a decir si así ordenarlos sirve o no. Dice, sume y pone entre 2. Eso es el punto medio. O sea, hay un punto medio a la mitad del caminito de B a D. De hecho, en ese punto se cruza con la otra diagonal por un teorema, digamos, de cuadriláteros. Pero aquí el punto medio me interesa escribir. Vean que yo lo hago así, bien grandote. Y entonces escribimos una fracción y la x proviene de sumar las x y dividir por 2. Entonces escribimos negativo 3.5 más negativo 3 entre 2. ¿Sí se entiende que es la x con la x? Para formar la x. Ahora la y con la y. 3 y 1.5. 3 le sumo 1.5 y lo divido por 2. Y bueno, ahorita sí, paso por paso. Vamos a hacer en la calculadora la primera. La primera operación es menos 3.5 más menos 3 entre 2 y me queda negativo 3.25. Como les digo, perdonen por los decimales, pero tenemos que foguearlos, ¿verdad? Ese es el resultado de esta primera operación. Y en la calculadora ponemos la otra operación. A 3 le sumo 1.5, 4.5 entre 2, 2.25. Digo calculadora no porque yo sea fan, sino de acuerdo como ustedes piensan. Por ejemplo, si alguien es costurera o ha comprado telas y sabe que uno compra la tela por metros, medios metros o un cuarto de metro, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo en esta operación, 3 y un medio, yo pienso en metros de tela, la verdad. Yo digo 3 metros de tela y 1,5 metros son 4 metros y medio. Pero la mitad de eso, la mitad de 4 es 2 y la mitad de medio es un cuarto de metro. Entonces, o sea, 0.25. Entonces, por eso me dio 2.25. Pero Profe, cada uno... Ajá. para lo del punto medio, se puede usar tanto el BD o el segmento BD o el AC. En este No. caso, sí. Ajá. En esta figura, Sí, digamos, en el caso este rombo, sí. Ajá. Digamos, no habría problema. Cualquiera de los dos se utiliza. Ok. Correcto. Es más, te toca hacerlo de tarea, por ejemplo. Verde, que te dio igual que aquí. ¿Verdad? Sí, Que te da eso los le iba a mismos. preguntar, tendrían que dar igual. Correcto. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, y uno como profe pone un cuadrilátero porque es de las últimas figuritas sencillas que han visto. Y tienen propiedades así de punto medio, que las diagonales se intersecan en punto medio, en el rombo, en el romboide, en el cuadrado, ¿verdad? Entonces, uno trata de practicar ahí. Bueno, esta diapositiva no la usé, era para practicar lo anterior, con los numeritos anteriores, pero bueno, lo hicimos ahí mismo encima del ejercicio. Ubicar puntos en el plano cartesiano
voy a hacer un par, ¿está bien? Porque ustedes ya no están ahí, no pueden rayarlo, ¿verdad? A mí me pueden dar las coordenadas del punto y ubicarlo en la imagen, ¿verdad? En la parte gráfica. Entonces recordamos que esto es en horizontal y esto es en vertical. En horizontal me muevo al -4. Aquí. Y esto dice en vertical, dice baje 1. O sea, -1 es hacia abajo. 1. Aquí está. ¿Ves? Si usted quiere, se fija, ¿verdad? Que coinciden las coordenadas. Ahí va el punto A. Punto de -4, 1. Perdón, 1. Para esto borrar. Punto 1 menos 4. Este quería hacer 1 en el eje X y -4 quiere decir bajo 4. 1, 2, 3, 4. Ahí queda el puntito. Entonces usted se fija si se alinea bien. 1 en la X, -4 en la Y. Yo siempre pienso negativo quiere decir hacia la izquierda o negativo quiere decir hacia abajo. Entonces podemos ubicar, gracias a las coordenadas, ubicar en el dibujo o tener el dibujo y sacar las coordenadas. Esta es la imagen. Aquí yo solo recorté la imagen para ustedes, pero les dije que se puede hacer en Canva. Pega uno la imagen de un plano cartesiano y puede poner encima muñequitos que se muevan, ¿verdad? Entonces uno ahí a los niños les puede decir, ¿cuáles son las coordenadas de la estrella? ¿Ok? Ven que la estrella está en -4 y en 8, ¿cierto? Entonces la estrellita es en -4, 8. No solo eso les da ilusión. También si uno les da que hagan una figura en el plano cartesiano, un corazón o algo así, entonces uno les puede dar las coordenadas y que ellos unan los puntos, dibujan los puntos y los unen y se forma un corazón. Pero tienen que ser figuras muy sencillas, ¿verdad? La casita, digamos, aquí es que la casita, bueno, tengo el problema de que la monté aquí encima, ¿verdad? En el -5. En el eje X es un -5 y en la Y no tiene altura, no está arriba, no está abajo, está sobre el eje. Entonces va 0 en la Y. ¿Qué tal lo ven? ¿Lo entienden un poquito? Bien, bien. Vectores. Bueno, cuando hablamos de vectores, hablamos de flechas, ¿ok? Vectores son flechas dirigidas, como decir rígidas, como se ven los rayos en geometría. ¿Okay? Lo que pasa es que es muy importante, indican como una dirección y un tamaño. Yo puedo decir... Profe, disculpen. Dime. ¿Dónde se encuentra lo del punto medio y los vectores? Que yo no recuerdo haberlo visto. Estaba buscando y solo me encontré lo de la distancia. En capítulo 6, ahorita si quieres al final me fijo en la unidad didáctica para, Okay, para perfecto. proyectártela. Sí, es que estaba revisando. Gracias. Y si no, en resumen, digamos, de la tutoría, algún resumen de otro periodo. Ahí viene como resumen de toda la materia. ¿Ven? Eso es una flechita, eso se llama vector. Se puede llamar V. El asunto es que el vector indica como un desplazamiento, como del punto inicial al punto final. Digamos que en horizontal es como moverse del punto inicial al final. Es como explicar que es moverse 2 unidades a la derecha y 2 para arriba. Entonces un vector indica eso. Entonces si usted de cualquier punto se ubica
2 a la derecha y 2 para arriba y hace un puntito, va a dibujar un vector equivalente. Aquí me quedó bien chueco. Este está como ya con bastón, está todo recto. Pero imagínense que es el mismo, ¿verdad? Estos dos vectores representan al mismo vector. Son el mismo, se dice en geometría, aquí con coordenadas. ¿Ves? Entonces representan el mismo desplazamiento, porque es como moverse 2 unidades y 2 unidades, y se representa con una flecha. Esa flecha tiene cierta dirección y cierto tamaño, ¿verdad? Entonces dibujo, por ejemplo, aquí en 4 y digo, me muevo 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba, dibujo el puntito y lo uno. ¿Y qué se va a formar? El mismo vector, más chueco todavía, ahí está. Los 3 vectores son el mismo, diferentes representaciones porque no tienen el mismo punto de origen, pero representan 2 unidades para la derecha y 2 para arriba. ¿Okay? Entonces, eso significa vectores. Uno, como profe, si les dice, digamos, tal vez no para cuestionario porque solo que sea de desarrollo, ¿verdad? Que yo les diga, dibuje este vector en posición canónica o en el origen, ¿verdad? Si yo les digo, dibuje al vector, ¿verdad? Menos 2, 1, desde el origen, quiere decir que usted se para aquí en el origen y hace el desplazamiento que dicen estos dos números. Menos 2, 1. Menos 2 quiere decir 2 en horizontal a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda porque es negativo. Entonces quiere decir que nos vamos caminando como si fuese un mapa. 2 unidades a la izquierda. ¿Ok? Esto es un desplazamiento en horizontal, menos 2. O sea, 2 a la izquierda. Este es un desplazamiento vertical, 1. Quiere decir que para arriba. 1 para arriba. Entonces desde aquí subo hasta acá. ¿Cuál es el desplazamiento que se dio? Del punto inicial al punto final, juntarlo y dibujar una flecha. Eso es dibujar el vector que te doy de manera algebraica, digamos, con símbolos matemáticos, con números, y usted lo representa como un dibujo. ¿Se entiende más o menos el concepto? Profe, bueno, buscando así yo, bueno, lo que me encontré fue lo de la traslación de una figura que habla sobre vectores, no sé si es eso mismo. Sí, lo que quiero es en la que... página... Ajá. Ok. Vectores se usa mucho en física para decir que para dónde se mueve un objeto o para qué lado se hace una fuerza. ¿Okay? Con los chiquitos sería como enseñar cuando uno jala la cuerda, los dos equipos, los dos están jalando, uno para la izquierda, el otro para la derecha, ¿verdad? Y el que tiene más fuerza es el que gana, ¿verdad? El que jala más. Entonces uno puede representar los vectores de esa forma. Con los niños de primaria casi no se ocupan los vectores, esa es la verdad, porque uno les dice de otra forma que hagan traslaciones. Pero a ustedes sí les entra como contenido entender que son vectores. Estos son vectores diferentes. Yo lo que necesito es que lo entiendan en versión número. Por ejemplo, este azul, digamos que se llama V. ¿Verdad? Es que lo que quiero es hacer eso que me acabas de decir, que es trasladar. Este vector 1, ¿cuáles son sus coordenadas? Dime. Eso le iba a decir, digamos, por ejemplo, en el ejemplo del libro, en la página 292 viene una traslación de la figura por medio del vector. Lo que yo quiero, lo que tengo duda es que, por ejemplo, bueno, no sé si tiene el libro en la mano. En el ejemplo habla sobre el vector U, que es 3, menos 1. Para ver. Ajá. Pero yo veo que la figura, digamos, el punto, ¿cómo hace uno para saber en qué punto empieza? Porque, por ejemplo, la figura se encuentra, bueno, si tiene el libro en la mano, puede ver que digamos que está fijada en el eje Y, en el eje X, digamos, desde su inicio hacia arriba. Pero ¿cómo sé yo que el punto, por ejemplo, aquí sería el punto O o el punto 0?
tiene que ir en ese punto. No puede ser el punto A, o no sé, ¿cómo sabe qué punto tiene que empezar en ese otro punto? Por así decirlo, es que no sé cómo formularle bien la pregunta. No sé si me Tranquila, di a ya ahorita, entender. ya ahorita te muestro un dibujo, ¿está bien? Ok, Porque ahorita lo que quiero es que representemos la flecha porque nos dan los números o que usted sepa cuáles son los números y usted le dan la flecha. Okay. Entonces, este vector 1, esta flecha azul, dígame, punto inicial, no me interesa qué número. ¿Qué tanto te desplazas para llegar al final? 4, ¿verdad? 4 a la derecha. Entonces, eso significa 4 hacia lo positivo. La derecha es positivo. Y luego para arriba, 3, ¿verdad? Entonces 3 para arriba. ¿Listo? Entonces, este vector es el 4, 3. ¿Se entiende? Sí. 4, 3. Ok, el verde, digamos que se llama V2. El verde es V2. Del punto inicial, ¿cómo llego al punto final? Como si esto fueran cuadras. Piense así que va por la callecita, usted va a venir y baja. Primero sería en horizontal, perdón. En horizontal me muevo primero una unidad a la derecha. ¿Ok? Acuérdese, esto es lo horizontal siempre primero y lo vertical de segundo. En vertical, ¿qué hacemos? Bajar, ¿verdad? Una cuadra y 2 cuadras. Hasta aquí. Bajamos 2. Bajar es negativo, menos 2. ¿Ves? Estas son las coordenadas de un vector, de este pequeñito, el verde. Y este otro que es como color durazno, aquí empieza, y en horizontal, 1, 2, 3. Este es el vector 3. En horizontal, nos desplazamos 3 hacia la derecha y bajamos 3, o sea, menos 3. Eso es interpretar el vector y asociarlo con los puntos que le corresponden. Eso lo necesitamos hacer. ¿Qué problemas podemos tener? Ya te voy a enseñar uno. ¿Okay? Creo que este lo dibujé yo. Una pregunta antes de que... Sí. Ok, voy con la pregunta aquí. Ana es. Sí, entonces el punto inicial ahí yo no lo tomo en cuenta, entonces, como está el punto inicial de la... Correcto. Empieza en 6, ese es lo obvio. Ajá. No cuente puntos, cuente líneas. Por Como eso, si fuesen cuadras. donde inicia no cuento, digamos, ahí el número, sino lo No que hasta aquí. avanzo. Ajá, correcto. Es que sí, si uno cuenta puntos, cuenta el punto donde está parado, pero eso está mal. Lo que usted tiene que pensar es como si esto fuesen cuadras. Y a usted le dicen, vea mamita, estamos aquí, le dan un mapa. Tiene que ir a dejarme este mandado aquí al final. Váyase por las cuadras. Entonces, eso sí, hagamos primero horizontal. ¿Cuántas cuadras tiene que caminar? 1, 2, 3, 4. A la derecha y 1, 2, 3 para arriba. ¿Ves? Es como contar cuadras, no esquinas. ¿Sí te quedó claro? Sí, y lo que también me quedó de duda es el 2, que puso menos 2. Porque El para hecho, abajo es el hecho de que negativo. baje, aunque esté en el lado positivo, que no hayan números negativos, es negativo. Correcto. Bajar es negativo. E ir hacia la izquierda es negativo. ¿Ok? Para interpretar esto de las coordenadas de los vectores. Es restar. Okay. Algo simple, porque esto de trasladar no es tan complicadísimo. Lo que yo quiero es que interpreten que el vector es un desplazamiento que yo hago en horizontal y vertical. Por ejemplo, esta figura, vea, esta la dibujé yo. Todos los puntos tienen su coordenada. Digamos que en el ejercicio a usted le dicen G hacia dónde se desplazó, dónde quedó al final. Yo lo haría muy gráficamente, muy gráficamente. Yo diría, bueno, esta flecha es como en diagonal, 3 campos, ¿verdad? 3 en horizontal
horizontal y uno para arriba. Entonces, si a mí me hablan de G, yo diría 1, 2, 3 en horizontal y uno para arriba. G, ¿dónde quedaría si yo desplazo esta figura de acuerdo a la flecha? Quedaría aquí, G. El nuevo G queda aquí, en este punto. A veces en el examen lo que se les pregunta es eso, de una figura compleja, una traslación, ¿verdad? O trasladar la figura, me lo indican con una flecha, un vector, y me preguntan por algún punto de esos, ¿dónde queda el final de la transformación? ¿Ok? Al final de trasladar. No sé si me explico bien ahí. Un ejercicio puede ser preguntar solo por la G. Entonces yo interpreto del vector que me muevo 3 unidades y una para arriba. Entonces hago G, 3 unidades y una para arriba, y este es el nuevo G. Se escribe G', y las coordenadas pues ya me fijo ahora sí. Hacia abajo, perdonen, 5.5. Y hacia acá, 5. 5.5 en X, 5 en Y. ¿Y ¿Sí cuál se es la entiende? cuál es la forma en que preguntarían eso? Es que ahí es donde yo siempre fallo, nunca sé lo que me están preguntando. Ok, si es la parte gráfica, analizar la parte gráfica, nada más, como esto de la flecha. Aquí a un lado está la parte como numérica, la parte simbólica, ¿está bien? Y si a mí me dicen, toma el punto E, digamos, aquí está E, no sé si lo logran ver bien, es 2.5, 3, esas son sus coordenadas. Y me dicen, este es el vector de la traslación, o sea, usted va a trasladar a ese punto. ¿Qué dice la teoría? Que yo le tengo que sumar la X del punto con la X del vértice, la Y del punto con la Y del vértice, y ya ahí obtengo el resultado. ¿Ves? Entonces sería el punto al trasladarlo es el resultado de hacer 2.5 más la X del vector, el 3 más la Y del vector. Ahorita aquí 2.5 y 1.5 da 3, 4. Es este 4 de acá. Y este resultado 3,5, 3,5 está acá. Entonces, numéricamente es sumar la X con la X y la Y con la Y. ¿Se entiende, sí? ¿Ves? Esto, gráfico, es lo mismo que esto, que me pregunten a mí. Que la K, por ejemplo, digamos que no sabemos nada. La K es 4 y 1.5. Y el vector de trasladar es 1.5, 0.5. ¿A dónde termina K? ¿Dónde queda el nuevo K? Entonces usted dice, X con la X se suma. 4 y 1.5, 5.5. La Y con la Y. Sume. 1,5 y medio, 2. Y ya, eso es todo. ¿Cómo lo ven? No, yo no le llego. Ojalá no haya muchos. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar? No entendí, profe. ¿No entendió? No, nada. Ok. Profe, siempre cuando es Profe. traslación se suma. Sí, correcto. Siempre se suma. Y siempre, digamos, con la información que ellos dan con el vector. Y en caso de que no se dé algún vector, ¿cómo se hace? El vector se da o de manera gráfica o de manera simbólica. Como hasta aquí. Espérese para. Ahí está. Voy de nuevo. Espérese para. Creo que puedo elegir el lápiz azul. Tiramos aquí. Queda rojo. Bueno.
esta es una figura. Esta es una traslación, o sea, traslade con esta dirección. ¿Ok? Puede ser gráfico, como puede ser solo numérico el problema. Hagámoslo numérico. A mí me dan el vector y me dan un punto. Voy a hacerlo con el punto I. Me dan el punto. Y si me dicen trasládelo, yo debo entender que el de mayúscula es un punto y que la V es el vector, y lo que hago es sumar. Porque a mí me dicen, ¿dónde Profe, queda? ese vector de dónde lo sacó. Es este ejercicio, este Ok, de aquí. ok, es que estaba guiándome con la línea de MN. Ajá, vean, es que tal vez esto lo está enredando, que está en decimales, en punto 5. Aquí va 1, 2, 3 palitos, pero de tamaño punto 5. Esto es 1.5. Ah, ¿Ves? Eso es entonces. ok, ya le. Y aquí medio para arriba, es esto, 1.5 y medio. Ah, Aquí. con razón. No, yo hice el mismo, pero Sí, quería con no. decimales, porque a veces vienen en el cuestionario y me da una lástima. Pierden el punto solo porque les salió por Ahí suerte. hay una trampa en eso, sí. No, por suerte a uno le toca el único ejercicio que tiene decimal. Sí, no, porque por lo general, digamos, siempre el plano está en, digamos, nunca está así, bueno, al menos yo cuando me acuerdo haberlo visto, lo veía, digamos, no en decimales, sino todo, digamos, números enteros, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, naturales. Lo que pueden hacer es hacer el ejemplo en la casa, como este mismo dibujo, en una hoja cuadriculada y ponerle números de 1 en 1, no de medio en medio, y lo practican igual. El vector, sea una flecha o sea números, siempre lo que se hace es, si me dan números, se suman, ¿verdad? R con R cigarro, X con X. Aquí 1.5 y 5.5 me da 7. 7. ¿Ok? Y ahora, 0.5 y 3. 3 y medio, entonces. Esas son las coordenadas del nuevo punto. ¿Ok? Si quieres pensar así, aquí gráficamente sería el I, 3 y 1 para arriba, aquí queda la I. Y la figura, la H, 3 y 1 para arriba, aquí queda la H. Yo puedo hacer la estrella de nuevo, 1, 3 y 1 para arriba, la G, la F, 3 y 1 para arriba, aquí queda la F. Claro, me va a quedar un poquito como chueca. Ahí, perdonen, ¿ves? Yo puedo seguir construyendo ahí la estrella, solo que queda trasladada. Ya me da miedo aquí dibujarlo un poquito que me quede mal. Queda la estrella como aquí, aquí. A ver, no, ya me salí. Como por aquí, la estrellita, ¿verdad? Esta estrella queda trasladada totalmente de acuerdo a esta flecha. Pero centrémonos ahí en los números, que es lo que más cuesta. ¿Está bien? X con X y Y con Y, se suma. Esa es la fórmula. Profe, entonces, No. bueno, no siquiera la compañera. No, lo que le iba a preguntar es que cuando uno le pide traslación, siempre le dan el vector o uno tiene que interpretarlo primero. Le pueden dar las dos figuras y que uno saque cuál es el vector. También. Ah, bueno, porque solo sacar el vector aquí, por ejemplo, 1.5 porque llega aquí el puntito a 1.5. ¿Y cómo hace para ese punto, ese 0.5? Porque es la mitad de 1.5. No, vean, es que las está confundiendo que la escala del dibujo no tiene nada de malo. La escala del dibujo es de medio, ¿está bien? Ven aquí, esto es media unidad, de 5.5 a 6. Esta es otra media y esta Cada es otra cuadrito es media. 0,5, por así decirlo, no como se usa siempre, que es 1. Sí, ya entendí. Por eso así, es que es cierto. sí, por eso usted dice que es que hay que partir a la mitad. No, no, es que en este dibujo yo lo hice con escala 0.5. ¿Ves? Y esta escalita de aquí a aquí vale 0.5. Entonces, por eso el vector es esos números.
quieren pasamos a otro porque Profe, algo, en ese caso, digamos, como se están usando decimales, pero como, ¿verdad? Cada punto va separado por una coma, ahí el decimal siempre iría con punto, entonces. sí, si tuvieran dudas en el cuestionario ustedes preguntan, porque si ponemos puras comas se enreda. No. Sí, exacto, es que eso es lo que estoy viendo, porque Sí, digamos, porque- casi siempre nos piden coma cuando son decimales, pero en este caso, al tener, digamos, el punto X y el punto Y, pues tenemos que separarlo con coma, pero entonces los decimales, ¿cómo era? Vea si le pongo en decimales, con coma. Ahí no se entiende, ¿verdad? 1,5,0,5, ¿cuál es la coma de separación? Sí, ¿Cuál es la coma decimal? Por eso es que se usa punto, y seguro yo en el banco de ejercicios alguno vi con punto y por eso yo elegí este tipo de ejercicio. Ya, vamos a hacer otro. Aquí. Ok. Me dan un segundito. También está la reflexión de puntos, eso se ve más de manera geométrica. No sé si ustedes han visto que uno puede reflejar una figura. Por ejemplo, a ver dónde estoy. Un segundito que creo que se desconectó algo. Aquí está. Perdón. Aquí como cuando uno hace manchitas de pintura en un papel y lo dobla, ¿verdad? Entonces uno puede agarrar una hoja de papel. Perdón, algo me pasó aquí. No sé por qué no me está rayando en esta figura, seguro aquí. Permíteme un segundo. Voy a hacerlo desde acá. Ahí. Uno puede hacer en una hojita manchitas de papel y dobla el papel. Entonces al hacer eso, el papelito me puede ayudar a hacer una mariposita, ¿verdad? O alguna mancha, ¿verdad? Que quedan idénticas a cada lado. Como unas pruebas como psicológicas, ¿verdad? Que le dicen a uno, ¿qué significa esa mancha? ¿Qué ve? Que son simétricas, ¿verdad? Gracias a la línea que parte la mitad de la figura. Entonces nosotros intuitivamente hacemos uso de cosas simétricas, por ejemplo, los jarroncitos, ¿verdad? Los jarroncitos son una figura que si nos ponemos a dibujarla, bonito, ¿verdad? Aquí ya no dice nada, ¿verdad? Es simétrico este lado y este. Hay un eje de simetría, hay una línea imaginaria a partir de la cual la figura se comporta igual al lado izquierdo, por ejemplo, que el lado derecho, ¿verdad? Entonces, a veces hay simetrías con respecto a un eje. Aquí hay dos figuras y la idea es preguntarse cuál sí es como una simetría y cuál no, ¿verdad? Aquí hay un eje y pensemos así, este lado es el compañero de este lado, este de aquí es el compañero de este de aquí, ¿verdad? ¿Así parece? Imagínense que dobla el papel aquí por la línea, entonces sí se ve que son reflejos, son unos cuadraditos. En cambio esta otra parece que se tuerce, ¿verdad? Vean que aquí, si a mí me dicen O y O con una flecha, una rayita, aquí dice O y O', ellos son el compañero, uno el reflejo del otro, pero ve que es como cruzado, ¿verdad? Está cruzado y el compañero de N no queda aquí arriba, sino que queda cruzado totalmente, ¿verdad? No hay una reflexión así directa, digamos. ¿Ven? Se cruzan las flechas donde yo asocio al punto y su compañero, al homólogo se dice. Entonces, uno puede identificar figuras que sí tienen simetría, ¿verdad? Que sí son simétricas con respecto a un eje, y figuras o parejas de figuras que no lo son. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, vamos a hablar de
este ejemplo, no sé si lo logran ver bien. Esta es una reflexión de una figura con respecto a un eje. El eje se llama eje de simetría y vamos a hacer grande y rayar. Aquí el eje de simetría es en 2. Entonces imaginemos así, este punto está a 2 unidades a la derecha. El reflejo de él quedaría 2 unidades a la izquierda. ¿Okay? Ahora aquí con respecto al eje, de manera perpendicular medimos y hay 4 unidades. Ahora dibujate 4 unidades por acá. Aquí va un punto. El compañero de A o el homólogo se dice. Como cuando hablan de equipos de fútbol o de presidentes, entonces se dice su homólogo, o sea, el mismo que él, el presidente habló con el otro presidente de México, ¿verdad? O un portero y están hablando del otro portero, el homólogo, o sea, el compañero de la misma posición, ¿verdad? Entonces aquí se dice el homólogo también. A y su compañero es A', B, su compañero es B', y C, si reflejo bien, tengo que reflejar 4 unidades. No sé si se fijan que aquí van 4. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ven? No. Chequeo. Ahí está la figura. Es la compañerita, ¿verdad? Del triángulo azul, es un triángulo rojo, y es la reflexión con respecto al eje x igual 2, ¿verdad? La línea vertical que pasa por x igual 2. Profe, Entonces, la simetría axial es como lo mismo de las figuras simétricas, ¿verdad? Viene siendo lo mismo. correcto, ajá. Está el eje de simetría, está la figura número 1 y la figura número 2. Una es el reflejo de la otra. Esa es una reflexión. En cada dibujo es diferente, depende de la forma que uno les quiera mostrar. A mí me gusta mucho con el plano cartesiano, porque entonces donde yo le pregunto dónde queda B', pues el homólogo de B, usted me va a decir números y es infalible, ¿verdad? Me es fácil revisar así, porque a veces en dibujos pues nos peleamos, ¿verdad? A veces uno no entiende un dibujo y tal vez la persona lo quiso hacer bien y bueno, y ahí se queda un poquito ambiguo. Así me gusta mucho, ¿verdad? Tener una línea, en este caso vertical, y es como un espejo. Esa es una reflexión. Y bueno, rotación de figuras, hay que tener un poquito de cuidado con la rotación. Yo lo que les recomiendo es hacer una ficha y apuntar esto que está en ese cuadrito. Eso está en el libro, ¿okay? Es lo que es más difícil de entender, por así decirlo, pero de manera memorística uno lo puede hacer. ¿Qué rotaciones tenemos? Una figura o un punto se puede girar con respecto a un punto dado. Normalmente lo que nosotros hacemos es girar con respecto al origen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí puede haber un punto P, ¿okay? Y él tiene su X y su Y. Y yo puede que este punto, me imagino la línea que lo une al origen, y yo digo, no, yo quiero girar esto 90 grados. Entonces, queda esta figura girada a 90 grados aquí. ¿Okay? Aquí 90 grados extra, con la misma distancia, y aquí queda el nuevo P. Hay que entender los sentidos en los cuales se puede girar. Digamos, esta tablita es para giros de un punto XY en sentido horario. Cuando dice sentido horario, es como el reloj, en el sentido de las manitas del reloj, que ellas van abriéndose hacia acá, ¿verdad? Eso es sentido horario. Entonces a mí me dice, bueno, si giro con respecto al origen, que son todos los ejemplos que usamos, si giro 90 grados, el punto, sus nuevas coordenadas son
lo que tenía en la Y va de primero y lo que tenía en la X le cambio el signo y lo pongo aquí en el segundo componente. Esa es la forma de girar o de rotar un punto en el plano. ¿Okay? Sentido horario. El otro es el sentido antihorario. Que es hacia allá. ¿Sí entienden o sí reconocen esta parte del sentido horario y antihorario? ¿O les cuesta? Yo recomiendo es juntar en una ficha esta información, decir que es en sentido horario, o sea, hacer el dibujito del reloj, y después decir que el sentido antihorario yo puedo asociarlo a un problema de estos de giro. Ejemplo, yo aquí tengo a P, si lo giro hacia este lado, hacia la izquierda, es decir, en contra del reloj, anti-horario, 90 grados, ¿verdad? 90, es lo mismo, ¿verdad? Llegamos al mismo punto que si yo hubiera hecho esto. Girar lo que me falta para llegar a 360 serían 270 grados. Es igual que girar 270 grados en sentido horario. Es lo mismo. Me da el mismo resultado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que los problemas que giran en este sentido antihorario los traslado a un problema de sentido horario, es decir, que uso esta fórmula. ¿Se entiende hasta aquí? Para poder hacer un ejemplo con un punto. Haga un ejemplo, después le decimos, a ver si entendemos. Ok, vea, este punto, pongámosle nombre. Digamos que este punto tiene coordenadas 3, 1. Ese es el original. Entonces yo digo, bueno, gente, giremos los 90 grados para acá. Y hago una flecha. Entonces usted analiza, vamos a rellenar aquí, vamos, bueno, es 90 grados. Pero es en el sentido en contra del reloj. Entonces, ¿qué busco en la tabla? No 90, sino lo que le falta para llegar a 360, 270. ¿Sí? A 90 me le faltan 270 para llegar a 360. Busco 270 grados en el otro sentido, en el sentido horario, ¿verdad? Que es el sentido hacia en favor de las manecitas del reloj. Entonces, de eso sí tengo un cuadro aquí apuntado, ¿verdad? Bueno, en el cuadro dice que se pone menos y de primero y x de segundo. Si el punto es 3, 1, esta es la x y esta es la y. El punto final de hacer la rotación, voy a poner aquí adelante menos y por la fórmula y x en el segundo. Quiere decir que si llévale 1, aquí va un menos 1. Y si aquí dice 3, aquí va un 3. ¿Verdad? Así queda el punto. El punto aquí queda en coordenadas menos 1 en x y 3 en y. Eso es haber girado el punto 90 grados en contra de las manitas del reloj, o lo que es lo mismo, 270 a favor de las manitas del reloj. Era menos 3, dice usted. Menos 1, coma 3. Es que aquí dice la recta muy grande. Es que puso menos 3. Es el palillo muy grande. Sería aquí. El punto es XY. La respuesta es menos Y, X. ¿Ves? Entonces sería menos Y, menos 1, coma, la X original era 3. Entonces ya esa es la respuesta. Profe, ¿y cómo sería un ejercicio así? Voy con Isaura. Profe, entonces solo saberse esta, digamos,
cómo está si la X va de primero o de segundo y si la Y va de primero o de segundo, digamos. Hay que saberse esas tres formulitas que están ahí. Sí, pero Para en una ficha, sáquelo en una hojita. ¿Me explico? Voy a borrar todo. Pero no vale, no vale. Sí, sí, ya más o menos lo estoy entendiendo. Tranquila. Ahí está. Que no quería borrar. Por si quiere tomarle foto. Es una foto, ¿no? Profe, entonces ahí las coordenadas serían dependiendo del ángulo. Digamos, siempre que es de 90 es con esa fórmula de x, menos y, menos x. Correcto. Y siempre que es de centro, o sea, siempre es lo mismo por el ángulo. Correcto. Vean, ustedes van a hacer eso. Nos tienen que dar el ángulo. Esto lo guardan, lo apuntan. Correcto. Usted esto lo apunta. ¿Verdad? Esto es en sentido horario. Si usted quiere, yo le puedo agregar aquí y le toma foto. En sentido antihorario, para un ángulo de 270, de 180 y de 90. Ahí está. Para sentido horario, 90, 180, 270. ¿Qué se pone? Estos tres, cualquiera de estos tres resultados, uno de esos. Entonces, ejemplo, el punto menos 5, 4. Sufre una rotación de 90 grados en sentido antihorario. ¿Okay? ¿Dónde queda el punto al final? Esa es mi pregunta. ¿Está bien? Entonces usted dice, bueno, me voy a buscar en la tabla. Aquí la profe nos ayudó, nos puso antihorario, 90 grados. Ok, estoy en este renglón. Aquí. Esto es lo que voy a apuntar. El prima sería menos y. ¿Cuánto Menos vale la 4. y? Exacto. Perfecto. Coma 5. Porque era del P original usar menos 5, usar los valores, nada más que de acuerdo a la fórmula aquí establecida. Profe, ¿por qué se pone menos 5? Porque la X, aquí, X es menos 5, entonces la X se pone aquí en el segundo lugar. Y la X se pone, digamos, igual a como está. Igual a como está. Okay. Otro ejemplo es el punto. Entonces no le cambia el 5 no le cambia el signo a la X nunca, o en este caso. En ese caso, vamos a ver uno que cambia de signo. Digamos que sería 1 menos 3 y sufre una rotación de 180 grados. 180 grados no importa si es horario o antihorario, es lo mismo, ¿verdad? O sea, gira 180 grados. La media vuelta del círculo completo, ¿verdad? Y pongámosle que antihorario, no importa. Entonces, el punto estaba en 1 menos 3, esa es su X y su Y. Dice aquí, ¿okay?, que 180 antihorario al punto nuevo se le obtiene a partir de a X cambiarle el signo, o sea, poner menos X aquí de primero, o sea, menos 1. Y en la segunda va menos Y, entonces cambiarle el signo a Y, si ya tenía un menos, pues es con otro menos adicional, ¿verdad? Perdón. Un segundito, porque es
lápiz de la tableta hoy. ¿Ves? Entonces aquí sería el menos 1, coma, menos menos 3, porque es menos x menos y. ¿Cuál x y cuál y? Las originales. Ahora, una trampa, y es o sea, lo último, digamos, que hay que ver. Una trampa es cuando a mí me dicen que hay dos rotaciones, ¿verdad? Punto menos 4, 2. Sufre una rotación de 60 grados en sentido horario. Y luego una segunda rotación, otros 30 grados en sentido horario también. Entonces es como girar la perilla de la cocina, ¿verdad? Que uno la gira un poquito más. 60 más 30, ¿cuánto da? 90. Eso, 90. Entonces es una trampa, que no vamos a caer en esa trampa. Las dos rotaciones se juntan y es una sola. Entonces yo busco aquí donde dice en sentido horario 90 grados, ¿qué se hace? ¿Verdad? Entonces sería, es igual que una rotación de 90 grados en sentido horario. Entonces el punto nuevo, punto P', se rige bajo esta fórmula. De primero va la Y, esta es la X, esta es la Y original. De primero va el 2. Y de segundo va la X, pero cambiándole el signo. Si la X era un menos 4, ponemos 4. Para entenderlo mejor, bueno, siempre en las tutorías hay que estudiar antes de la tutoría, ¿verdad? Y esto, dibujarlo en GeoGebra, por ejemplo, y tratar de entender cómo es la geometría colocando coordenadas, porque es algo nuevo para uno. Yo sé que muchos no estudiaron eso en el colegio. ¿Verdad que sí? O tal vez uno no se acuerda. No, eso no, yo no lo vi. Girar y todo, tal vez uno lo vio, pero sin coordenadas. En física lo más cercano. Sí, o es que como usted me diga, ¿se acuerda, profe, cuando vio en química equilibrar ecuaciones químicas? Seguro que sí. Profe, ahí cuando dan dos rotaciones, digamos, siempre tiene que sumar 90, 180 o 270. Correcto. No puede, digamos, sumar 120 o así. No, serían rotaciones muy sencillas, que se clasifiquen en estas tres. Okay. No hay inventos nuevos, porque es algo muy simple, ¿verdad? El ejemplo que se está haciendo. Dime. Y no se piden rotaciones, digamos, hacia un lado y luego hacia el otro, igual que den alguna suma de esos tres, digamos. Pues si usted, ¿qué pasa si yo giro la perilla de la cocina a 6, que es el más alto, y luego me devuelvo 2? Caigo en 4, ¿verdad? Resto, correcto. Como la perilla del horno, como la perilla piensa en la del horno, que tiene números grandes. Si a usted le dicen, gira para un lado 120 y luego 30, pero en sentido opuesto, se está devolviendo. Usted resta, 120 le quito 30, son 90. ¿Verdad? Ya esa es el análisis suyo, usualmente es de suma. Sí, pero digamos, si lo pudieran pedir, es lo que me refiero. Sí. Ah, ok. Pero siempre, si van en el mismo sentido, se suman. Si van en sentido opuesto, pues se restan. Y yo creo que eso es todo. Si no estoy mal. Bueno, aquí hay un ejemplito. Las rotaciones son con respecto al origen, porque ya con respecto a otro punto es otro nivel de dificultad, ¿verdad? Por eso es una muestrita de qué es una rotación. Me interesa más que entiendan qué es rotar una figura y que, bueno,
bueno, para el cuestionario nada más tengan esto resumido en una ficha. Pues aquí está la figura. Esta figura, ¿qué le pasó? Imagínense este centro, parece que ella giró hacia acá y cayó en el nuevo cuadrante en el que está la par. Yo diría que seguro son 90 grados. O si usted quiere pensar que se fue para allá en contra de las manitas del reloj, como 170. Porque si no es gallos gallinas, son estos tres tipos de giros que tenemos, de 90, de 180 o de 270. ¿Ves? Entonces, si usted quiere sacar cuentas, ve que es 4,3, B' es 3 menos 4. Eso es 90 grados en sentido horario. Esa la pueden comprobar. Este dibujo yo lo hice en GeoGebra. Voy a ver unos dibujitos más de GeoGebra. Por lo menos ahí les muestro. Creo que, bueno, ahí les dejé como las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Para que los chiquitos aprendan cuáles son esas transformaciones, como que es reflejarse, que es girar una figura, pero todo se hace con material concreto, ¿verdad? Creo que voy a fijarme un poquitito en GeoGebra, porque por aquí debo tener dibujitos. Es como editar. No sé si lo ven, ahí está la figura. Entonces yo puedo pensar en trasladar esa figura. Por aquí dice traslación. Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar un vector, por aquí hay una herramienta, entonces está muy en chiquitito. Vector dice, entonces yo puedo hacer un vector que sea trasladarse de aquí hasta acá. Entonces yo puedo decir, bueno, trasládeme esta figura. A mí como profes, a mí me gustaría que ustedes puedan aquí aprender a usar. Este es un polígono, trasládemelo de acuerdo a esta flecha. Moverlo hacia allá, hacia la derecha, 3 y una unidad para arriba. Ven, aquí está la respuesta. 1, 2, 3 y uno para arriba, el nuevo B. 1, 2, 3 y para arriba, el nuevo C. 1, 2, 3 y para arriba, el nuevo A. Toda la figura original está copiada en el mismo tamaño, con todas las medidas iguales, los lados homólogos del mismo tamaño y los ángulos también. Son dos figuras congruentes. Está trasladada totalmente hacia otro lado. Y lo bonito con esto es que ustedes pueden cambiar el vector y la figura depende de esa flecha. Entonces, ven, pueden hacer diferentes ejemplos. De una manera, si uno tiene el recurso cuando vaya a dar clases. ¿Se entiende más o menos, chiquillos? Pero qué bonito como se va moviendo, porque va moviendo el vector. Claro, esto no se aprende de un día para otro. Igual, cuando yo estudiaba la primera vez no me salían las figuras. Por eso hay que saber qué depende de qué. Esta figura nueva, cambiamosle el color. A los chiquitos todo eso les gusta. Ya, la verdad es que a mí también. ¿Ves? El rojo es el resultado. ¿Ven? Esto es moverse 3 unidades nada más. Bueno, aquí 3 unidades. Y los niños pueden ver que trasladar una figura no la transforma, en sí sigue siendo ella misma. Otra cosa diferente es cambiarle la escala. Sí, porque vieras que yo les hice un geoplano a mis hijos con un cartón y tachuelas, y vieras que a ellos les gusta estar formando figuras y todo. Entonces es bien divertido. A los niños y a los bebés les gusta estar con las paletas, formando lo que ya ellos vieron en otro lado, aunque sea un video, se lo saben, les gusta decir los nombres. A los niños por naturaleza les gusta aprender
algo pasa en el camino que las personas pierden el gusto por aprender. Algunas personas tenemos mucho gusto por aprender cuanta cosa se pueda. Y esos niños son los que hay que rescatar. A los niños comunes son los niños que van a ser los adultos en el futuro y van a ser papás, van a ser mamás y van a tener una profesión o un lugar en esta sociedad. Y una persona que le guste aprender, que se sienta satisfecho con saber cada vez más, que quiera tener un poquito más cada día, es una persona que va a ayudar a los demás, que va a tener con qué ayudar también. No sé si se entiende por ese lado. A veces uno pierde las ganas de vivir o de hacer algo porque nunca le encontró el sentido a las cosas, ¿verdad? Los niños siempre tienen muchas ganas de aprender y no sé en qué momento nosotros le apagamos las ganas. Entonces, si uno tiene recursos, si uno tiene gusto por explicar, aunque sea ahí contándoles un chiste, una novela, un cuento, tratar de hacerlo para ir salvando cada vez más cabecitas de todos esos niños que pasarán por las manos de uno, ¿verdad? Y jóvenes y adultos, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta siempre estar aprendiendo algo. Eso de Canvas no lo sabía y ahí voy. Voy tratando de aprender a hacer esquemas, tratando de aprender a hacer figuras y pensar y equivocarme. No pasa nada. Ahí tienes, puedes reflejar. Yo no sé, tal vez por aquí. Trasladar, rotar, perdón, es que ya no me cuesta un poquito hablar. Simetría. Vamos a ver. Esta simetría, esa figura simétrica con esta recta. Ahí está. Vean. Voy a quitar la roja para que no esté molestando. Vamos a mandar la roja allá. ¿Sí vieron este nuevo que se formó? Verde. El verde. Él es el resultado de él. Si yo a él lo muevo, creo que puedo moverlo. A ver. ¿Ven? Lo imita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su reflejo con respecto a esta línea roja. Eso sería como tipo espejo. Exacto. Y si yo muevo la línea, que creo que no puedo, no sé cómo la formulé. Si yo pudiera mover la recta, pues también se mueven ellos. Yo muevo al original y se mueve él, porque él es el resultado de ese original, ¿ves? Entonces, si ustedes aprenden a usar esto y tienen que mostrarle algo a los niños o hacer exámenes, ustedes le cambian un poquito la figura y ya lo meten en otra práctica. Les ponen a practicar así. Y ahorita ustedes mismos aprender a practicar. Ahí va, ese una copia, lo va copiando. Y acá, y allá está el otro, el rojo, remedando también, pero él es que se trasladó. Vea, y no son nada parecidos, él y él, ¿verdad? El azul es el original, el rojo es una traslación y este otro es una reflexión. Bueno, no son iguales. Él es amigo de este. Y pues nada, espero que... Voy a pausar aquí. Un momentito.